Muy bien. Bueno, entonces habíamos dicho que el producto punto de dos vectores, que también tiene otros dos nombres, también se le puede conocer como producto interno o producto escalar, eh, se define como la suma del producto de las componentes correspondientes de los dos vectores. ¿Sí? O sea, si A es este vector en forma de componentes y B es este vector, entonces su producto punto es esto, ¿no? La suma del producto de las componentes correspondientes. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien, aquí es BZ. Y obviamente también vimos varias propiedades, como por ejemplo que el producto punto es conmutativo, ¿verdad? Si existe la propiedad conmutativa en el producto punto, etcétera. Pero también vimos que Profe, el está producto presentando el libro. punto, sí, si esto nada más es resumen, Ah, ok. es el producto de las componentes por el coseno del ángulo entre ellos, ¿sí? Bueno, voy a dejar de presentar. Y obviamente esta definición tiene muchas aplicaciones, bastantes. Ayer estuvimos analizando qué pasa con ese ángulo entre los dos vectores. Teta es el ángulo entre los dos vectores. Eso significa que teta debe de ser el vértice del ángulo entre ellos. Por lo tanto, tiene que ser el punto de aplicación de ambos vectores. Y estuvimos analizando las características del producto punto en base al ángulo. Si era agudo, si era obtuso, si eran 0 grados, si eran 180, etcétera. Y también concluimos que si el producto punto de dos vectores es cero, significa que son obviamente cero. Y bueno, vamos a ponerlo así. Si A y B son vectores no nulos, ¿están de acuerdo que aquí estoy diciendo que son no nulos, verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Estoy diciendo que son no nulos. O sea, un vector no nulo es aquel cuya longitud es diferente de cero. ¿Sí? Desde el punto de vista vectorial, pues es un vector cuyas componentes son todas cero. Pero básicamente en cuanto a la norma, aquí estoy diciendo que son no nulos. Entonces, si yo tengo dos vectores no nulos, ¿verdad? Y su producto punto es cero, significa que ¿qué? Que son perpendiculares. Este es el símbolo de perpendicularidad. Entonces significa que los vectores son perpendiculares o son normales, ¿sí? U ortogonales también se le puede definir de esa forma. ¿Estamos de acuerdo o no? Si el producto punto es cero, siendo que Sí, son... profe. Bien. Bueno, entonces ahora sí, lo que viene acá en el libro, pues es un tema muy importante que es el de los cosenos directores. Entonces vamos a ver qué son los cosenos directores. Ok. Este tema de los cosenos directores conviene analizarlo en R3 y obviamente, ¿por qué en R3? Por lo siguiente, ahorita lo vamos a checar. Ustedes van a decir, bueno, pero se puede analizar también para R2 y la respuesta es que sí.
Pero vamos a analizarlo primero para R3. Bueno, ¿cómo es esto? Vamos a suponer que yo estoy en el espacio tridimensional, X, Y, Z, y entonces tengo un vector A, ¿sí? Un vector A en R3. Obviamente ese vector que lo estoy definiendo en forma de tríada me va a representar un vector posición. ¿Sí estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Sí. Va a ser un vector posición donde las componentes van a ser las proyecciones del vector sobre los ejes. ¿Sí? Eso es lo que van a ser las componentes. Es decir, la primera componente AX es esta distancia, AY es esta distancia y AZ es esta distancia. ¿Sí? ¿Sí o no? Obviamente aquí Profe. tenemos los vectores base. Estos son los vectores base. ¿Y sí se alcanza a ver o no? A ver. Muy poco, profe. Un poco, profe. Casi no se ve, profe. Y JK. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Esos son los vectores base. Sabemos que la definición de vector en forma de combinación lineal de los vectores base, pues es esto. Ya dijimos que si en el examen confundimos estas notaciones, está mal. Está mal. ¿Sí? Hay que utilizar la notación correcta para los vectores unitarios, para los vectores base. ¿Sí? Abusados, por favor. Bien. Entonces, si observamos, el vector A es una combinación lineal de estos tres vectores. Esos tres vectores son múltiplos escalares de los vectores base. Es una combinación lineal de los vectores base donde las constantes de dicha combinación lineal o los coeficientes son las componentes. Es decir, ¿quién es AI? Perdón, AX sí, ahí me faltó el subíndice X. AX es esta distancia. Si yo la multiplico por I, entonces el resultado va a ser este vector. ¿Sí o no? Este va a ser el vector AXY. ¿Sí o no? Sí, El profe. Sí, vector profe. AYJ va a ser este vector. Ese va a ser el AYJ. Nótese la diferencia entre AX y AXY. AX nada más es esta distancia, ¿sí? Y AXY es el vector posición que se obtiene al multiplicar eso. Aquí estamos suponiendo que las tres componentes son positivas. Obviamente AZK es este vector, ¿sí o no? No oigo. Sí, profe. Entonces, básicamente lo que Sí, estamos profe. haciendo es pura álgebra vectorial. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que el vector A es la suma de estos tres vectores. Entonces, de acuerdo a la definición de suma, lo que hago es aplicar principio de transmisibilidad de tal suerte que el punto de aplicación de un vector coincida con el final del otro para que se puedan sumar. Esto quiere decir que aplico transmisibilidad sobre AY más J de tal suerte que coincida con su punto de aplicación coincida con el punto final de AX. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Y luego AZK lo aplico transmisibilidad de tal manera que ahora coincida con el punto de aplicación. Su punto de aplicación sea el punto final de AYJ. ¿Sí estamos de acuerdo o no?
Y entonces ahí estoy cumpliendo la propiedad de la suma. Este vector más este vector más este vector me da el vector A. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, ¿qué Sí, vienen profe. siendo entonces las componentes? Pues las componentes es la distancia que yo me muevo sobre los ejes coordenados correspondientes. O lo que es lo mismo, la sombra del vector sobre los ejes coordenados. Si yo, por ejemplo, coloco una fuente de luz de tal manera que esos rayos incidan perpendicularmente sobre el eje X, esa sombra va a ser AX, A subíndice X. Si ahora yo coloco la fuente de luz por acá, de tal manera que los rayos, perdón, por acá, si están de acuerdo que la tendría que poner por aquí, ¿verdad? Para que los rayos incidieran perpendicularmente sobre el eje Y. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, esa sombra va a ser la componente Y y lo mismo sobre Z. Vamos a ver más adelante que las componentes también se le llama proyecciones escalares. ¿Sí? Son las sombras. ¿Queda claro eso o no? Profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, profe. Ahora, hay un concepto muy importante que aquí yo puedo observar. Los ángulos que forma el vector con respecto a los ejes coordenados. Yo tengo tres ejes, entonces este vector va a formar tres ángulos con respecto a ellos tres. Es decir, un ángulo con respecto a X, que le voy a llamar alfa. Obviamente, ¿cómo mido ese ángulo? Pues es con respecto al eje, ¿sí? Por lo tanto, lo mido de aquí hacia acá. ¿Sí queda claro? Se mide con respecto al eje. ¿Ok? Luego, tengo otro ángulo ahora con respecto de Y que viene siendo este. Y le voy a llamar beta. Y finalmente tengo otro ángulo con respecto de Z que le voy a llamar gamma. ¿Sí están de acuerdo o no? Esos ángulos son los que determinan la dirección y el sentido del vector. Ya no solamente la dirección, el sentido. Estos ángulos determinan el sentido y obviamente por consecuencia la dirección del vector en el espacio. Y siempre se miden con respecto a los ejes, o sea que el seno son los ejes. Entonces, esos ángulos se llaman ángulos directores. Ángulos directores o ángulos de dirección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me especifican la dirección, pero no solamente eso, el sentido también del vector. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. 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 Sí, Sí, profe. Sí, profe. Ahora, esos ángulos definen o puedo yo sacarles el coseno de esos ángulos. Y el coseno de esos ángulos, o sea, los ángulos directores ya vimos que son alfa, beta y gamma. Y los cosenos de ellos, que obviamente van a ser coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, se llaman cosenos directores. Se llaman cosenos directores. Ahora, esos cosenos directores, hay por ejemplo, bueno, yo lo voy a poner de esta forma, fíjense bien. Esos cosenos directores los voy a utilizar para sacar estos vectores. Porque a fin de cuentas las componentes, perdón,
estos vectores, bueno, esta suma escalar, esta combinación lineal, pues es una suma vectorial o es una combinación lineal de los vectores base. Pero aquí sucede una cosa. Vamos a suponer que yo mm, coloco mi ojo de tal suerte que el vector y estos vectores base definan un plano, definan planos. Es decir, estamos de acuerdo que dos rectas forzosamente van a definir un plano, ¿sí o no? A fuerzas dos rectas definen un plano. Sí, profe. Una recta define infinitos planos. Esto es el carácter lógico y axiomático de la matemática, de la geometría. Y yo espero que ya me hayan estudiado el material que les compartí. ¿Ya lo hicieron o no? Estoy preguntando. Sí, profe, el PDF que mandó. Tiene que estar bien estudiado, porque luego lo vamos a retomar. La cuestión es de que existen muchos axiomas en matemáticas. De hecho, los axiomas vienen siendo el equivalente. Y luego les voy a dar un resumen de esto. A ver, fíjense. La lógica es la ciencia que nos permite obtener un conocimiento correcto y verdadero. ¿Sí? O es la forma de lograr un pensamiento correcto y verdadero. ¿Cuáles son las formas del pensamiento? Básicamente son tres. ¿Sí? Que es la idea, el juicio y el raciocinio. Eso es lo que nos dice la lógica. La idea, pues es la representación de un objeto. ¿Sí? Esa es una idea. Pero esa idea tiene una forma de expresarla que es la palabra o es el término. Por ejemplo, plumón, vector, plano, espacio, ángulo. Son términos cuya representación mental es la idea. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Profe. Sí, profe. En los, Sí, profe. en los términos no se afirma ni se niega. Simplemente es la palabra. Se expresa mediante término o palabra. Bien. Cuando yo afirmo o niego algo, entonces ya es un juicio. Es el juicio racional o el juicio psicológico. Por ejemplo, existen infinitos puntos. Ese es un juicio. Existen infinitas rectas. Por un punto pasan infinitas rectas. Por dos puntos pasa una sola recta. Esos son juicios. ¿Por qué? Porque ahí estoy afirmando o negando algo con respecto a una idea, que en este caso puede ser punto, puede ser recta, puede ser plano. ¿Sí se entiende o no? Esos son los juicios. Sí, profe. Bien. Cuando yo empiezo a razonar y obtengo verdades a partir de términos y juicios, estoy realizando algo que se conoce como raciocinio. Raciocinio es obtener nuevos conocimientos a partir de otros, que pueden ser juicios, pueden ser términos o pueden ser otros juicios. Por ejemplo, un juicio es si dos rectas son paralelas, entonces nunca se cortan.
por un punto exterior a una recta, puedo trazar una y solamente una paralela. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 2 rectos. Esos ya son raciocinio. Si se fijan, estoy relacionando términos y juicios para obtener nuevos conocimientos. Ahora, eso de término, juicio y raciocinio son palabras en lógica, son entidades que se utilizan en lógica, pues bien en la matemática tiene su equivalente. ¿Cuál es el equivalente a los términos que corresponden a las ideas en matemática? Pues son los conceptos: número, punto, plano, espacio, suma. Son conceptos matemáticos. Esos son los términos o ideas correspondientes en lógica. ¿Cuáles son los juicios en matemáticas? Sí, porque en lógica ya vimos que hay juicios. Es el juicio psicológico, cuya forma mental es el juicio racional. Bien, en matemática el equivalente son los postulados o axiomas. Recuerden que la característica de un juicio era afirmar o negar algo de un término, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, Profe. ¿cuáles son los postulados o los axiomas en lógica? Son verdades que no necesitan demostrar. Existen infinitos puntos, existen infinitas rectas, por un punto pasan infinitas rectas, por dos rectas definen un plano. ¿Sí se fijan que estoy afirmando? Estoy afirmando o negando algo a partir de ideas. Eso es, en lógica, el juicio racional, y en matemática es el postulado o acción. ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien. Ahora viene el raciocinio. El raciocinio es en lógica. El raciocinio es enlazar para obtener nuevos conocimientos a partir de términos, a partir de juicios o a partir de otro raciocinio. ¿Cuál es el equivalente al juicio? Perdón, al raciocinio en matemática, pues es el teorema. Porque los teoremas se pueden demostrar. Los teoremas son verdades obtenidas a partir de otros teoremas o a partir de postulados. Y obviamente existen formas de ciertas formas especiales del raciocinio que se llaman silogismos. Entonces aquí podemos ver el carácter lógico de bueno, cómo la lógica y la matemática son ciencias hermanas, prácticamente tienen la misma estructura para generar nuevos conocimientos. Y esa lógica fue la que surge con los griegos, específicamente con Aristóteles, ¿sí? Que es el padre de la lógica. Ahora, efectivamente la lógica de Aristóteles ha tenido muchos detractores, ¿sí? Incluso el silogismo, que es una forma especial del raciocinio, ha tenido muchos críticos. Hay varias formas de silogismo. Si ustedes se recuerdan de su clase de lógica que vieron en la prepa, está, por ejemplo, Felati, Datassi, Erickson, ¿sí? Felapton, creo que son nombres de formas de silogismo. ¿De dónde vienen esos nombres? Si ustedes se acuerdan, eran como claves que venían de la estructura que tenían las partes del silogismo, ¿sí? Entonces ha tenido muchos detractores. Sin embargo, hay que entender que es muy sólido esa forma de... El silogismo sí tiene algunas fallas, ¿eh? Las formas de silogismo sí tienen esas fallas, pero aquí podemos ver cómo la matemática tiene esa misma estructura y por eso es muy sólido. Ahora, sí ha habido
estudios actuales de lógica matemática, porque ahí está la lógica matemática, estamos relacionando las dos cosas, donde incluso hay algunos trabajos. Más adelante, a ver si tocamos alguno de ellos, analizamos alguno de estos. Estoy recordando un matemático que se llamaba Kurt Gödel. Kurt Gödel y es el más importante de los lógicos matemáticos del siglo XX. Por ahí está Bernard Russell. Pero definitivamente Kurt Gödel es el más importante de los lógicos matemáticos. Y él estableció un principio muy importante que hay que analizarlo con cuidado. Luego vamos a hablar acerca de él. Pero aquí estamos viendo cómo la lógica que legan los griegos es exactamente la misma cultura que tiene la matemática. Por eso es que el padre de la aritmética, bueno, el padre de la geometría fue un griego, Euclides, el padre del álgebra fue un griego, Diofanto, y pues bueno, pues ahí está. ¿Sí? Entonces esto hay que entender. Puros griegos, ¿verdad, profe? ¿Mande? No, le comento que esos puros griegos fueron las personas como que influyentes en esa área. Pues en todas, porque si nosotros nos ponemos a pensar la democracia como tal, surge en Grecia, la democracia, la república. De hecho, el padre de la democracia es Platón, creo que él fue el que escribió, creo que, si mal no recuerdo, es el conocido como padre de la, de la política, porque incluso tiene unas obras que se llaman Política. eh, y fíjense, Platón se basa en la existencia de 4 virtudes. Un estado, para que pueda funcionar, tiene que estar fundamentado en 4 virtudes, que son la templanza, la fortaleza, fortaleza y me faltan 2. La más importante es la justicia, pero me falta una, es templanza, fortaleza. Esa que me falta es... Ah, caray, Prudencia, profe. prudencia, creo que sí. A ver, busquen, se llaman virtudes cardinales. A ver, busquen por ahí. Son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Exactamente, exactamente, ¿sí? Y por ejemplo, aquí lo que decía Platón era de que un estado debe de tener 3 niveles: el nivel del pueblo, el nivel de los militares y el nivel de los políticos. Y entonces, una de esas virtudes era propia para cada nivel. Por ejemplo, el de la fortaleza, pues es la virtud propia del ejército, tiene que ser fuerte, tiene que ser valeroso. El de la prudencia era el del gobierno, el de los gobernantes, y el de la templanza, el del pueblo. Y la justicia es la que rige esas 4. Y son las virtudes cardinales. Yo no sé si ustedes recuerden esa película de ¿cómo se llama? De Gladiador. ¿Sí recuerdan la película de Gladiador? Donde, Sí, donde este Sí, Sí, yo sí la vi. Marco Aurelio existió, el emperador Marco Aurelio existió. Hay muchas cosas de la película que no son ciertas, ¿eh? Definitivamente eso es verdad. La misma existencia de Máximo es cuestionable, eso fue nada más invención, ¿sí? Lo mismo también de si Cómodo mató a Marco Aurelio, eso al parecer no fue así, ¿sí? Desafortunadamente esas son cuestiones que pasan en las películas, por eso no hay que confiar del cine, porque tenemos la apreciación del mono que escribió, ¿no? Y en ocasiones lo hace con fines ideológicos. Hay que tener cuidado con eso. Pero aún así hay algo rescatable. Y lo rescatable es de que efectivamente Marco Aurelio fue un emperador que vivió en esa época, el emperador romano, y era
uno de los pertenecientes a los estoicos. Marco Aurelio era uno de los estoicos. ¿Y qué era un estoico? Un estoico era un personaje en la antigua griega cuyo comportamiento se regía solamente por la razón. ¿Sí? Es decir, la razón es aquella que me va a guiar en lo que es correcto. Esos eran los estoicos. Hay otros personajes como Cicerón, creo que Cicerón era también de los estoicos, pero uno de ellos era Marco Aurelio. Por eso es que cuando Cómodo va a la tienda y le dice, recuerdo que me decías cuáles eran las virtudes, templanza, justicia, fortaleza, prudencia. Yo no tenía ninguna de esas, pero tengo otras, coraje, imaginación. Obviamente esas no son virtudes, ¿sí? Y si se fijan, efectivamente Marco Aurelio pues era muy recto porque se dejaba guiar por la razón, por eso quiso que dejar de ser emperador para que Roma, recuerden que él era romano, y obviamente los romanos son herederos de toda esa cultura griega, pues volviera a ser una república. De hecho, la república romana se basa en el pensamiento platónico. ¿Sí? Obviamente, Platón era el filósofo idealista por excelencia. Era muy ideal. Y obviamente, el idealismo, al bajarlo al nivel de la realidad, pues a veces no funciona. ¿Sí? Pero tiene cosas muy interesantes Platón. Bastante. Por ejemplo, la idea de democracia no es la que pensamos ahora. Ahora no vivimos en una democracia. México no es una democracia. Es más, no existe ninguna democracia en el mundo prácticamente. Diga, y si me preguntan el por qué, yo nada más les voy a responder. Díganme cuándo uno de los diputados les ha preguntado si están de acuerdo o no con una ley que se va a votar. ¿Les preguntan? No, pero según somos una, ¿qué? Una república representativa, una cosa así. Pero eso no tiene nada que ver. O sea, Sí, no cuidado. es democracia. Sí, no es democracia. ¿Por qué? Porque un diputado lo que es un representante de un distrito electoral. Y entonces él va a votar o va a dar iniciativas de ley de algo que en su distrito se proponga. ¿Qué es lo que piensa mi distrito? ¿Mi distrito está a favor o no de esa ley? No nos pregunta. ¿Y por qué no nos pregunta? Porque no es una democracia, es una tiranía, obedecen a agendas de partido, o lo peor de todo, agendas internacionales. Eso no es democracia. Democracia es, a ver, distrito, están estas iniciativas para analizarlas en el siguiente periodo de sesiones. Voy a pedir que por favor me digan qué opinan. ¿Por qué? Porque yo voy a aportar lo que ustedes decidan. Si la mayoría decide que eso pasa, es lo que yo voy a decir en la Cámara. Eso sería democracia en un momento dado. Pero no es. Hombre, pues si esta gente no sabe ni siquiera los artículos, hay muchos que no se saben los artículos, hay muchos que no saben hablar, hay muchos que ni siquiera saben qué es una constitución. Están ahí por dedazo nomás. ¿No es así? La democracia en Grecia era muy diferente, pero yo ahorita no puedo profundizar, mejor en otro tema lo retomamos. Bien, pero aquí la idea es que veamos cómo tiene esa estructura. Entonces, fíjense bien. Si yo hago eso que les comenté de que el vector junto con estos vectores van a determinar un plano, entonces fíjense bien lo que me va a quedar. Yo voy a ver cosas como esta. Si yo pongo mi ojito coquetón, ¿verdad? Porque ya ven que yo soy así como coquetón, así como galantón, así como que, ¿sí o no? ¿Verdad? Oigo, Sí. Sí, Sí, profe. si pongo mi ojito aquí, lo que yo voy a ver es que este es el vector A y este es el vector AXY. ¿Sí están de acuerdo? Si pongo mi ojito aquí, ¿sí están de acuerdo de tal manera que estos dos me definan un plano? ¿Sí o no?
¿Sí? Profe. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Va a ser alfa y lo mismo va a suceder con nosotros. Lo mismo va a suceder con nosotros. Bueno, aquí estoy exagerando, en realidad va a quedar así. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque está más para acá, si se fijan, ¿verdad? De tal manera que si yo lo cambio de lado, me va a quedar una cosa como esta. ¿Sí? Me va a quedar una cosa como esta. Entonces, ¿quién viene siendo alfa? Alfa es el ángulo entre el vector y ese vector que está sobre el eje X. ¿Sí están de acuerdo o no? Profesor. Profe. ¿Sí? Sí, profe. Y entonces, ¿qué significa? Significa que el coseno de ese ángulo director es ¿quién? Es A, es el producto punto, perdón, es el producto punto de A con AXI sobre sus normitas. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bien. Profe. Ok, entonces fíjense muy bien lo que va a pasar aquí. Fíjense. ¿Quién es el vector A? El vector A es AX. Lo voy a poner como triada, ¿sale? Lo voy a poner como triada. Punto. ¿Quién es este vector en forma de triada? Es esta. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí están de acuerdo que este vector en forma de triada es así? Sí. Bien. Y la normita de A, pues es así. Y esta es así. ¿Sí o no? La normita de AX, pues es AX positivo. ¿Vale? Es más, lo voy a poner así. Porque puede ser negativa. Bien. Si yo hago este producto punto, me va a quedar AX al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo o no? Sobre AX cuadrada más AY cuadrada más AZ cuadrada por normita de AX. Pero la normita de AX se puede cancelar esta con esta y me va a quedar ¿qué cosa? Perdón que me venga para acá, pero ya no me va a caber. ¿Están de acuerdo que me va a quedar así? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Profe. Ok, y lo mismo, si yo aplico eso mismo para los otros ángulos, me va a quedar que coseno de beta es AY sobre la raíz cuadrada de AX cuadrada más AY cuadrada más AZ cuadrada, ¿sí o no? Y coseno de gamma es AZ sobre. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. 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 ¿Sí? ¿Sí o no? Claro que ya les dije que hay que poner el ojito de tal forma que esto sea un plano. Obviamente para analizar beta tengo que poner mi ojito coquetón aquí, ¿sí o no? Bueno, más o menos por acá. Y aquí para ver, al de acá tengo que poner mi ojito coquetón acá, ¿no? Ya ven que es así como pispiretón, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Sí. Está como esa canción de ¿qué? Close your eyes, give me your hand, ¿no? Una cosa así, es una cosa de Avengers, creo, una canción de Avengers. Bien, entonces, ya cuando tenemos eso, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Cómo andamos de tiempo? Denme la hora, por favor. 51. Las 8:51. 51. 51. Bueno, todavía tenemos tiempo. Entonces, en base a eso, ¿están de acuerdo que eh, yo sé que el vector A es qué cosa? Es es el vector A entre su norm, no, miento, su normita, disculpen, por un vector unitario, ¿sí o no? Por un vector unitario. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, profe. Ok, Sí. profe. Y entonces, ese vector unitario, ¿qué es? Pues obviamente va a ser el vector A sobre su normita. Lo voy a hacer más chirris.
para que quepa. Y entonces, ¿quién es el vector A? Pues el vector A es esto. ¿Y quién es la normita? Pues la normita es esto. ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces la normita es un escalar, por lo tanto, esto me va a quedar así. Mira, ¿sí o no? Madre mía, es verdad. Entre la raíz, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Y entonces, ¿qué significa? Significa que la primera componente del vector unitario es este. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, La profe. segunda Sí, componente, profe. Sí, la profe. segunda componente del vector unitario es este. Y la tercera componente del vector unitario es este. ¿Qué significa? Que los cosenos directores son las componentes del vector unitario a dicho vector. O sea que podemos poner esto. ¿Sí están de acuerdo o no? Va que va. Sí, profe. Entonces, Profe. los cosenos directores son las componentes del vector unitario a el vector que estás considerando o estás analizando. ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora, los cosenos directores, voy a borrar esto. ¿Sí, sí se entendió cómo es el asunto? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ahora, los cosenos directores tienen propiedades muy importantes. Por ejemplo, una de las propiedades que obviamente viene allí en su libro, más adelante lo vamos a analizar, es que la suma de los cuadrados de los cosenos directores es igual a 1. ¿Por qué? Esto de hecho es un ¿qué? Un teorema. Teorema. Y todo teorema tiene una hipótesis y tiene una tesis. ¿Cuál sería la hipótesis? Sean alfa, beta y gamma los ángulos directores de un vector. Esa es la hipótesis. La tesis es, entonces, la suma de los cuadrados de los cosenos directores es igual a 1. Esta sería la tesis. Entonces, vamos a poner el teorema correctamente. Sean alfa, beta y gamma ángulos directores de un vector, entonces esto. ¿Se entiende o no? Nada más que ya no lo voy a poner, ya se los dije. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, todo teorema se puede demostrar. Esa es una de las características de los vectores. Por eso es importante que en la ciencia se demuestre. Para que algo sea verdad, hay que demostrarlo. Para demostrar, o sea, demostrar significa comprobar que efectivamente está de acuerdo a la razón y está la realidad. Solamente así es algo que es verdadero y es correcto. Si no cumple eso, entonces es algo falso. Falso o incorrecto. Eso es precisamente la lógica. Y obviamente, bueno, la matemática y obviamente las ciencias experimentales, mediante la experimentación es como comprobamos, ¿no? Entonces hay que comprobar. Hay que comprobar. Tenemos que exigir nuevamente que la verdad ocupe el lugar que debe de tener. O porque si no lo exigimos, entonces de nada sirve. ¿No? De nada sirve. Entonces, todo teorema se puede comprobar. ¿Cómo lo compruebas? Bueno, pues vamos a ver. Coseno cuadrado de alfa
¿Quién es coseno cuadrado de alfa? Aquí está. Entonces sería el cuadrado de esto, ¿sí o no? Digo, Sí, profe. Sí, profe. sería esto. Entonces, ¿es quién? Pues es así. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y obviamente el coseno cuadrado de beta, ¿quién va a ser? Pues va a ser AY cuadrada sobre AX cuadrada más AY cuadrada más AZ cuadrada. ¿Sí o no? Y el coseno cuadrado de gamma, ¿quién va a ser? AZ cuadrada sobre AX cuadrada más AY cuadrada más AZ cuadrada. ¿Sí o no? ¿Sí? Luego, Sí, profe. entonces, si lo sumamos, Profe, coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma me va a dar así. Más más y entonces, pues si se fijan, son fracciones que tienen el mismo denominador. Entonces, pues aquí vamos a darle una borradita a esto. Y sumamos los numeradores, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan, verdad? Eso desde la primaria. ¿No oigo? ¿Verdad? Simón. Sí, profe. Y sí, entonces profe. me va a quedar 1. ¿Sí están de acuerdo que me da 1? Sí, profe. Sí, profe. Y de esa Sí. forma se puede demostrar. ¿Sí? Ok, ok. Bueno, esto es para vectores en, pues en R3. Sí, son vectores en R3. La idea es que esto lo apliquemos ahora a R2. Es muy importante que lo analicemos también en R2 y de hecho lo vamos a hacer Dios mediante mañana. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo es en R2 un vector. Es su norma por un vector unitario, pero el vector unitario era coseno de alfa, seno de beta, ¿sí se acuerdan? Pues vamos a ver qué relación guarda. Ahora, también vamos mañana a checar la relación entre el vector y el producto punto con sus componentes. Eso también es muy importante y de hecho vamos a ver o vamos prácticamente nada más a comprobar que van a ser las componentes, esos productos puntos de los vectores con los vectores base van a ser precisamente las componentes del vector. Eso ya lo veríamos mañana porque ya se nos acabó ahorita ya la clase. Entonces, bueno, pues fue un placer haber estado con ustedes. Les mando un abrazo. Dios mediante mañana continuamos y que pasen excelente noche. Gracias, Gracias, profe, profe. que Igualmente. descanse. Buenas Mañana. noches, nos vemos. Buenas noches.